Es tiempo de conocer más del Señor y animarnos con su palabra. Bienvenidos al servicio de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Quédate con nosotros, ya iniciamos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo bonito que nos has regalado, Padre, de alabanza, de oración en la escuela dominical, y también los niños, Señor, que están celebrando su día, porque no solamente es una fiesta, sino también un momento para aprender de ti y también compartir, Señor, porque solamente tú produces este querer como el hacer. Te pedimos, Padre, por esta última porción, Señor, que han sido 16 prédicas del libro de Santiago, Padre, donde hemos aprendido mucho, Señor, y la idea que lo aprendido no sea una teoría, sino una realidad de nuestra vida, una práctica, Señor, porque de eso se trata, no una religión, sino una relación. Prepara los corazones, Señor, de mis hermanos, como has preparado el mío, Señor. Pon las palabras adecuadas en mi boca, Señor, y que siempre seas resaltado tú, Señor, y nada más que tú, porque somos instrumentos de tu gloria y queremos ser buenos instrumentos y no instrumentos de iniquidad, Señor mío. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a irnos al libro de Santiago, capítulo 5, y hoy nos corresponde del versículo 13 al 20. Santiago nos está regalando consejos sabios para nuestro diario vivir. Si bien es cierto, la carta de Santiago, y lo hemos hablado con varios hermanos, él empieza muy lindo, muy amoroso, y después empieza a apretar, porque así es el hombre. Tenemos que hablar en cierto sentido fuertes para que cale la palabra del Señor, porque por ahí a veces se quiere vender un mensaje bien light. Dios es amor. ¿Te está diciendo una mentira? Claro que no, Él es amor, pero Él es tan amoroso que Él es incapaz de enviarte al infierno. ¿Cómo se te ocurre? Él es muy buena gente. Tú sigue haciendo tu manera, nada más acuérdate de Él de vez en cuando y vas a ver que todo te saldrá bien. Entonces toda es tolerancia, que la inclusión, que esto y aquello. Y Santiago, yo creo que se dio cuenta que estaba fuerte el asunto y él dijo, bueno, vamos a terminar con unos consejos para mis amados hermanos y apliquen las cosas como deben de ser. ¿Y qué aprendimos la semana pasada? Que el creyente debe tener, hermanos, siempre paciencia, que es lo que más nos cuesta hoy en día. Se nos va el elevador. ¡Ay, ya la vida! Se fue el elevador. Y el edificio tiene 4 pisos. y fue al 1 y aún desde el botón iba para abajo. ¡Qué desgracia! Oye. Nos montamos en el carro. Se nos cayó el celular. ¡Ay, ya! Todos somos impacientes. Totalmente. ¿Y qué dice Santiago? Oye, sé paciente. Otra cosa que aprendimos, no te quejes contra tu hermano. Y recuerden, hermanos, que se fue muy claro en la prédica que una cosa es ser quejoso y la otra es quejarse contra su hermano. El quejarse contra su hermano es prácticamente yo juzgar al hermano. Porque si yo digo, hermano, de verdad que me tienes cansado con esa forma de ser tuya, ¿cómo es posible que te vistas así para la iglesia? Oye, eso no es puro, eso no es santo. Eso es una queja, pero también es juzgar al hermano. ¿Y qué dice Santiago? No se juzguen. A la hora va a venir alguien que sí va a juzgar, y ese es el que hay que obedecer. Y otra cosa que me encantó de los consejos sabios que aprendimos la semana pasada es, tampoco estés jurando. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Si tú dijiste que sí quiero participar en tal ministerio, oye, yo voy a creerte que vas a participar en tal ministerio. No tienes que decir, pastor, cuente conmigo. Se lo prometo que se muera mi mamá. Y meten a la mamá y todo. Hay un hermano por ahí que hace mucha broma. Y entonces él nunca mete a su familia que se muera. Dice que, oye, ¿cómo se te ocurre? Yo te lo juro, que se muera tu mamá. No mete la de él. Entonces hay gente que hace eso. Y llega un momento que quieres que me desgarre la ropa porque tu palabra no vale nada. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Para qué tú vas a estar jurando? Sí o no. Hermano, no pasa nada. Si en algún momento dijiste, quiero hacer tal cuestión, pasó algo, acércate y mire, pastor, mire, hermano, te pido perdón porque lo olvidé. Mira que fue una decisión en emoción. Porque mi sí debe ser un sí y mi no debe ser un no. Y el Señor nos dice esto en tu vida diaria. Hermanos, somos una sola pieza. Usted en la área de trabajo
Debe ser igualito que en su casa. Debe ser igualito que en la iglesia. Porque nosotros no somos hipócritas. El Hijo de Dios es luz donde vaya. ¿Se acuerdan cuando la Biblia nos dice el mismo Jesús? Una luz no se pone debajo del almud, se pone arriba el candelero, porque somos una ciudad asentada que todo mundo debe ver que soy hijo de Dios. Pero si tú dices, yo soy cristiano, pero con los hechos lo niego, entonces son otras cosas. ¿Y qué dice Santiago en estos últimos 3 consejos, que en realidad son 6? Entremos en materia, hermanos queridos. Primer consejo, o consejo número 4, porque es la continuación de la prédica del domingo pasado. Consejo 4, ora y canta. Ora y canta. Hay un dicho por allí que dice que el que canta ora 2 veces. Ese dicho me encanta, porque tú cuando oras, tú estás orando al Señor, pero cuando tú estás cantando y adorando al Señor también es una especie de oración. Por eso, hermanos, que es fácil de repente cuando estás conectado con el Señor y no lo estás haciendo por tocar, porque si tú tocas por tocar y cantas por cantar, no pasó del cielo raso. Aquí quedó. Pura bulla. Tienes que hacerlo de corazón. Y el consejo que te dice Santiago, yo necesito que ores y necesito que cantes. ¿Y por qué hay que orar y cantar? Leamos verso 13. Y dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Y yo creo que yo puedo hacer esta pregunta ahorita mismo y digo, hermanos, alcen la mano los que tienen algún tipo de aflicción. Todos van a alzar la mano, inclusive allá afuera estos niños están afligidos también. Y tú le preguntas, ¿qué te pasó, mi amor? ¿Por qué te sientes afligido? Es que el juego hace mucho calor. Esas son aflicciones de ellos, pero son aflicciones. Me acuerdo cuando mi hijo, una vez estábamos en plena pandemia, todo encerrado, y llega y me dice, papi, te tengo que decir algo. ¿Qué pasó, Ricardo? No puedo jugar bien el Nintendo porque el internet se cae. Pero me lo dijo tan de corazón que era una aflicción para Ricardo eso. De verdad que sí. Y entonces, Santiago, ¿qué está diciendo, hermanos? Tú estás afligido. Yo sé que todos aquí vamos a tener algún tipo de aflicción. ¿Cuál es la primera opción? Cómprate una Panadol y duérmete. No, ora. Ora. ¿Y qué significa orar, hermanos? Hablar con Dios. Lo hemos aprendido en Casa Culto. Todo un estudio de 4 estudios dedicados a hablar de la oración. Orar es hablar con Dios. Y cuando tú hablas, hermanos, con tus familiares, con tus seres queridos, nosotros como iglesia, hay confianza en absoluto. Ese abrazo, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué faltaste? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te siento un poco decaído? ¿Qué pasó? Y el Señor quiere que tú le hables a Él. ¿Cómo te sientas? Y en momentos de aflicción, hermanos, aquí es donde menos protocolo debe haber. Señor, ayúdame. Dame paz que sobrepasa todo entendimiento, porque estoy afligido. Hermanos, ustedes no saben cómo yo me sentía cuando yo veía, Padre Santo, toma control de Panamá, Señor. Toma control de la situación. Y se iba acercando la fecha. Y yo decía, Señor, ¿será que no nos vamos a congregar? No puede ser. No puede. Yo empecé a tener esa aflicción de que no íbamos. Y el mismo Señor me consolaba y decía, la iglesia eres tú donde estés, no un edificio. Si toca online, dale online. Si toca debajo de un palo, dale debajo del palo. No te aflijas, yo tengo el control. Y a pesar de eso, yo empecé a orar y sentí la paz. Y ustedes me vieron en ese video que subimos en las redes. Tristemente no nos podemos congregar, pero no parecía triste. Y yo le dije a los hermanos cuando se acabó ese culto, hermanos, no saben lo feliz que estoy, el gozo que sentía, a pesar de que estábamos en una pantalla. Porque cuando tú le entregas las aflicciones al Señor, viene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a buscar la palabra del Señor. Filipenses, ahí mismitos, hermanos, un poquito para atrás, busquen el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 al 8. Filipenses 4, 6 al 8. Y dice así la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos. Wow. ¿Cómo que nada? Pastor, ¿acaso usted sabe lo que yo estoy pasando?
usted sabe lo que yo estoy pasando. A mí me gustaría que usted probara un poquito de lo que yo estoy probando. Para ver si usted va a decir sin nada, como si yo te lo estuviera diciendo. Y lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, cuando cambiamos cruces, ok, hermano, tenga mi problema y deme el suyo. Al ratito, deme mi cruz, hermano. Esta cruz suya está como rara. Deme la mía. Estamos afligidos todos. Claro que sí. Y gloria al Señor que Pablo le dice a los filipenses, no, por algunas cosas no estés afanoso. Dice, por nada. Por nada. Y sigamos leyendo. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Ahí está. No está la Melex, la Panadol, nada de eso. Primero es la oración apenas tengas la aflicción. Y dice, y la paz de Dios, y subraya esa palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Porque esa paz no la puede entender el mundo. Esa paz no la va a entender el que está al lado tuyo. ¿Cómo tú vas a tener paz en aflicción? Tú estás loco. No, dime el antídoto. No me vengas que es por oración. Y tenemos a veces la triste realidad que el creyente busca cualquier tipo de alternativas y cuando sabe que es la oración dice, bueno, lo último que me quedó fue orar y tiene que ser lo primero. Porque la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es que verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está. La aflicción no te puede dominar. ¿Quién te domina? El Señor. Y cuando yo pienso en Él, viene la paz. Y puede ser que la aflicción esté. Claro que sí. Yo hablaba con mi hermano esta semana y me dice, Richie, yo siento desespero. Yo quiero estar con mi esposa, quiero estar con mis hijos, con mi hijo, perdón. Siento que, ¿cuándo se va a acabar esto? Quiero pasar esta página. Pero el Señor tiene el control. Y de repente me dice, oye, en noviembre va a salir una serie nueva que tenemos que verla juntos. Y empezamos a hablar de cosas que pareciese que un extraño que esté escuchando la conversación va a decir, ¿cómo este tipo va a estar hablando de una serie si tiene cáncer? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y eso lo comprende el Hijo de Dios. Por eso podemos decir, puedo tener paz en medio de la tormenta. Otra cosa, hermanos, en el consejo número 4, vamos a regresar a Santiago. ¿Se dieron cuenta? En la segunda pregunta dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Hermano, no todo el tiempo va a ser tormentas. Tendremos bonanza. Tendremos días bonitos. ¿Y qué es una alabanza y una adoración? Es darle honor a Él. Cuando tú cierras tus ojos en la alabanza, cuando alzas esas manos, cuando aplaudes, yo no sé si te has erizado alguna vez cantando. Muchas veces. ¿Te has quebrantado? Claro que sí. Varias veces yo toqué en el piano, en la guitarra, el bajo, el instrumento que me tocó tocar un momento, tocaba por tocar. Y de repente cuando ya empezaba a analizar palabra por palabra, quedaba llorando como un bebé. Me encanta cuando yo tengo la reunión con los músicos, que nos vemos en la semana siempre y hablamos, y dicen, wow, esta canción la practicamos y no he podido dejar de pensar en esa canción durante toda esta semana. ¿Por qué? Porque el alabar y el adorar al Señor es totalmente maravilloso. Y más cuando hay alegría. ¿Qué dice el Salmo 150? Un salmo precioso. El Salmo 150, hermano, es el último salmo del libro de Salmos. Y la palabra del Señor dice lo siguiente, solamente 6 versículos. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la mansedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pantero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes,
alabadle con címbalos de jubileo. Y el versículo 6, hermanos, vamos a leerlos todos. 1, 2, 3. Todo lo que respire, alabe allá. Aleluya. Hermanos, solamente a Él se debe alabar y adorar para que esa paz llegue a nuestro corazón. Y ese es el consejo número 4 que nos dice Santiago: ora y canta. Sigamos adelante, hermanos. Quinto consejo, no pierdas la fe y confía. No pierdas la fe y confía. Y hermanos, no saben cuántas personas han agarrado este poco de versículos y lo ponen fuera de contexto para justificar un pretexto. Y vamos a desglosarlo porque este punto de no pierdas la fe y confía comprende el versículo 14 al 18, pero vamos a ir desbaratándolo versículo a versículo. Verso 14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Santiago está realzando algo aquí en particular a estos hermanos dirigidas esta carta. Hermanos, en 16 prédicas yo creo que ustedes se han dado cuenta que este grupo estaba medio rebeldón. Estaban haciendo cosas que no tenían que hacer. Solamente el montonón de versículos dedicado a la lengua era una cosa seria. Y aquí le está diciendo a los hermanos: mira, vete con un hermano maduro en la fe. Si tú te sientes mal de repente, dale ese voto de confianza a ese hermano maduro en la fe. Eso es lo que significa anciano, maduro en la fe. Y esta parte donde te dice: y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿No se han dado por cuenta por allí que a veces hay una práctica de que nos dieron esta casa, nos dieron esta iglesia, nos dieron este carro, voy corriendo a buscar el aceite de oliva? ¿No se han dado cuenta que eso pasa? Sí, ¿verdad? Mucho, ¿ah? Y en ese momento tú no estás orando, o sea, tu oración no es tan poderosa, lo que es poderoso es el aceite. ¿Cuál usaste? Extra virgen. No, eso influye. Claro, no soy bendecido. Y si es por enfermos y empeora, lo triste es no hubo fe. Y la paga Cristo. Mi mismo hermano Pedro me contó de su testimonio con su cuñada. Está declarada sana su cuñada. Está sana. Yo lo sé que está sana. ¿Y cuando murió, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será que se oró sin fe? ¿O la voluntad del Señor era llevarse a Jocelyn? Era la voluntad del Señor. Por eso, hermanos, que nosotros debemos orar: Padre Santo, ejemplo con lo de mi hermano. Señor, si está en tu voluntad, dale las fuerzas a los doctores para que salga bien la operación y yo gozar a mi hermano. Pero si es tu voluntad, llévatelo, igual te glorifico. Que se haga tu voluntad y no la mía. Y aquí, hermanos, Santiago no le está dando un superpoder al anciano de la Biblia, ni al aceite. El aceite se usaba en esos tiempos como bálsamo curativo. Es así, hermanos. No había esta tecnología de ahora. Tú te cortas ahorita y tú no tienes una curita por todas partes. Y, por ejemplo, hay algo medio aceitoso. Ponte el aceite, ¿qué pasa? Deja de sangrar. Era un bálsamo. ¿Cuál es el contexto, hermanos? Si alguien está, ¿qué? Enfermo. ¿Se dieron cuenta? No es de que hay alguien, bueno, sí, pongan aceite. Lean el contexto. No desbaraten el contexto para justificar un pretexto. Y si no lees la Biblia, el que esté aquí predicando, tú dices amén. Sí, me enseñaron que tengo que poner aceite. Lea el contexto. No justifique un pretexto que no es bíblico. Entonces, vamos a buscar, hermanos, 2 versículos bíblicos solamente. Lucas, capítulo 10, versículo 30 al 35. Un pasaje conocidísimo de el buen samaritano. Aquí hay un intérprete de la ley y ese intérprete de la ley dice: bueno, yo quiero heredar la vida eterna. ¿Qué debo hacer? Esto y aquello. Y el Señor le dice: tienes que amar al Señor con todo tu corazón. Y él en el versículo 28
27. Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿a quién es y quién es mi prójimo? Es fácil amar al que te ama, pero ¿amarás al que te vitupera? Ahí está la situación un poquito compleja. Y esto es cuando queremos agarrar al Señor de forma religiosa, encasillarme allí. Yo soy hijo de Dios, punto. Nada que ver. Pero ¿qué quiero resaltar aquí? Mira lo que dice Jesús con este ejemplo de esta historia del samaritano. Verso 30. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Verso 34. Aquí pongan atención. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la ilustración? O un tipo lo agarraron a golpes y estaba totalmente golpeado, enfermo de todos los sentidos. Y dice, y acercándose, vendó sus heridas. ¿Y qué dice? Echándoles aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Aquí hay un ejemplo de que el aceite es curativo y no algo totalmente espiritual que debido al aceite me sano. No, es curativo. Entiendan el contexto y el tiempo. Me encanta Isaías, busquen Isaías brevemente. Capítulo 1. Es una carta muy profunda, muy profunda. Y aquí el profeta, hermanos, le está hablando a la nación, al pueblo de Dios, que estaba totalmente fuera de sí. Y dice el versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahí está. El aceite no salva. El aceite no es una doble unción. Si usted ora, basta. Pero en ese tiempo el aceite se utilizaba como medios curativos. Así que, hermanos, eso hay que tenerlo claro. Yo no voy a juzgar a un hermano que quiera ungir una pared con aceite. ¿Yo quién soy para apedrearlo? Pero lo más probable es que haya agarrado el texto de Santiago y lo aplica en un contexto que no es el correcto. Así que eso era necesario aclararlo, hermanos. Vámonos al versículo 15 de Santiago 5. Regresamos al texto base. Recuerden que estamos desarrollando el consejo 5. No pierdas la fe y confía. Verso 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Gloria al Señor, que dice, la oración de fe salvará al enfermo. No el aceite, no el anciano, la fe en Cristo Jesús. El anciano fue un instrumento. En ese momento el aceite también fue un instrumento para que el enfermo se mejorara. Pero ¿cuál es la clave, hermanos? La fe. Cuando usted predique la palabra del Señor es fe en Jesucristo. Ustedes no deben seguir a Ricardo Fernández. Deben seguir a Jesucristo, porque Ricardo Fernández es un mero instrumento de su gloria. Porque, hermanos, el pastor no es mayor que nadie, ni usted es mayor que yo. El que se lleva la gloria aquí es nuestro Padre Celestial. Y si tú tienes que trabajar, hermano, hágalo de corazón, porque siervos inútiles somos. Teníamos que hacer lo que se nos recomendó. Punto. Y de eso se trata, hermanos, que disfrutemos las cosas del Señor, pero tampoco que adulteremos la palabra del Señor. La fe es el que salva al enfermo, es el que lo levanta. Y dice aquí la parte B del versículo 15, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Qué pasa en el momento, hermanos, que tú estás predicándole a ese enfermo y ese enfermo no tiene a Cristo?
y acepta al Señor, ¿sus pecados fueron perdonados? Claro que sí. Así que, hermanos, aquí es un complejo de todo. Pero no quiere decir que el anciano y el aceite hicieron algo específico. Sigamos el contexto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vámonos a Hebreos, ahí cerquita, hermanos. El libro anterior, capítulo 11, versículo 6. Y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Varios hermanos han ido a Israel y me han contado detalles y dicen: es impresionante, pastor, pero yo no tuve que ir a Israel para creer que mi Señor vive. Pero yo no tengo que ver la tumba vacía para decir: Señor, no, ya mi fe está más segura porque vi la tumba vacía. Yo sé que mi Cristo vive. Y aquí dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y si tú crees en Él, Él se va a mostrar, hermanos, y te va a sanar y te va a consolar. Vámonos al libro de Lucas. Lucas 5. Y hermanos, de eso se trata, que busquemos la Biblia. La Biblia se interpreta con la Biblia. Lucas 5, versículo 18 al 24. Este versículo es cuando el Señor, y el hermano Juan lo parafraseó en la casa culto pasada. Aquí hay personas que quieren salvar a su amigo paralítico. Y dice el verso 18: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Verso 19: pero no hallándole cómo hacer la causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Hermano, qué facilito es leer esto, ¿verdad? Pero ustedes se lo han imaginado. ¿Se lo han imaginado? Estoy yo aquí predicando. Hermano, busquen Santiago y de repente sale un hueco del techo. Y va, ¡ey! Y se baja uno, ¿no? Cuidado que se cae, pásamelo. Dale. Jesús, sánalo. ¿Entienden el contexto? Y mira lo que dice el Señor. Al ver la fe de ellos. ¿Quién tenía fe allí? ¿El paralítico o los amigos? Los amigos. Le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Ahí está igualito que Santiago. ¿Quién es el único que perdona pecados y te da vida eterna? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted y yo somos meros instrumentos. Y dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo. Cavilar quiere decir pensar dentro de él. Decían: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir, hermano? Si tú ves a un tipo que es vegetal y me dicen: pastor, ore por él, ¿qué es más fácil decir? Señor, perdónale los pecados. O decir: Señor, levántalo y que ande. ¿Qué es más fácil? Perdonar los pecados. Pero ¿cuál es lo más crucial? Que la persona llegue a Cristo. Porque yo puedo levantarlo y si no está el Señor, así mismo levantado se va para el infierno. ¿Se dieron cuenta de que primero es el alma? Primero es el alma antes que lo otro. A veces queremos ser amigos de la persona para ganármelo como amigo para después compartirle de Cristo. Error garrafal. Presente el evangelio, plante su bandera, y si esa persona va a llegar a Cristo, va a llegar. Y si lo va a rechazar, lo rechazó a usted, no, a Dios. Y al final tendrá sus consecuencias si no hay arrepentimiento. Y dice, verso 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Gloria al Señor. Y eso es lo que está diciendo Santiago en el consejo de no pierdas la fe y confía. Verso 16, sigamos, hermanos.
diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí Santiago me está diciendo que yo debo confesarme con Algis o con Jaime para que sean perdonados mis pecados. No, para nada. ¿A quién se le confiesa? Al Señor. Y Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados de toda maldad. Pero si yo tengo un problema con alguien aquí, ¿cuál es la idea? Que reine la paz. Y yo me voy a acercar a hermano Jaime, mire esto y aquello. Y él conmigo, y en ese momento nos desahogamos, oramos al Señor, borrón y cuenta nueva. No pasa nada. Y hay sanación. Un hermano también me dijo aquí: yo tuve rencor con mi papá por muchos años. Y yo acepté al Señor y me olvidé de Él, pero yo sabía que algo estaba estorbando mi vida espiritual. Y tuve que llamar y decir: perdóname, papá. Y tenía toda la justificación del mundo para no pedirle perdón porque Él me abandonó, Él me trató mal. Pero lo perdoné. Y dice que automáticamente su corazón se sintió liberado. Y eso es lo que te dice aquí Santiago. La oración, verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Hermano, un corazón en pelea es un corazón enfermo, es un corazón frustrado. No hay alegría, no hay silla que le aguante. Está el aire acondicionado muy frío. Siempre va a ser queja y queja y queja. Cero agradecimiento. 3.25 la gasolina, yo quería 3. Increíble. Malagradecidos de tapa a tapa. Pero cuando yo confieso al Señor y me arreglo con mi hermano, hay sanidad de corazón. Y puedo estar alegre. Y no tengo que sentarme, me siento en este lado porque yo no me hablo con este. Me siento donde me dé la gana. Porque hay paz. Y de eso se trata, hermanos. No pierdas la fe y confía en Él. No la perdamos, hermanos. Es lo último que se pierde. Debe ser lo último. Por eso que dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí yo les apunté, hermanos, aquí cerquita, primera de Juan. ¿Se acuerdan cuando dimos toda esa carta? Primera, segunda y tercera de Juan, verso por verso. Si nos vamos al capítulo 3, versículo 14, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. No debe existir eso. Podemos tener en algún momento ciertos choques, claro, somos humanos. Si tú dices que no va a haber algún tipo de controversia en algún momento, bueno, abre los ojos porque puede ser que ya estás en el cielo. Pero en esta tierra va a haber algún tipo de conflicto. Lo va a haber. Claro que sí. Puede haber inclusive hasta en una prédica que dice la Sagrada Escritura tal cuestión y tú creíste todo lo contrario por 20 años. Y tú dices: espérate, ¿qué pasó aquí? Y está todo bien fundamentado, versículo por versículo. Tienes la paz del Señor, pero pones tu creencia primero sobre lo espiritual. No, es que aquí hay... He decidido cambiarme de iglesia. Y se van por ahí bravos. Después regresan por ahí. Puede haber eso. Puede ser que en algún momento dije yo un chiste que no te gustó. Puede ser que no te vi, hermanos, porque me puede, y ya me ha pasado. Yo de lejos a veces no diferencio bien. Yo dije: pareciese Hugo. Cuando me voy acercando, sí, tiene cara de Hugo. Ya, ¿qué pasó, Hugo? Pero yo no sé si es Hugo de lejos. Pero Hugo sí me ve a mí. Y entonces, si yo sé que no es Hugo y estoy con la duda, pero me estoy alejando porque tengo que ir para acá obligatoriamente, dice Hugo: mira, el pastor me vio y no me saludó. Pasa muchas veces. Pero ¿qué pasa si él es maduro en la fe y llega a mí? Pastor, mire que yo lo vi a usted, yo sentí que me chifió. Yo le voy a decir: no, hermano, ¿cómo que ¿dónde tú estabas? En tal lugar. Sí, yo estuve allí. No, pero hermano, yo tengo astigmatismo. Perdóname, pastor. No, tú perdóname si de repente no te vi. Hubo también una persona que me saludó: ¿qué tal, pastor? Yo: buena. ¿Qué ha habido? Estaba
estaba con lentes oscuros, máscara y careta. Entonces, pero gracias a Dios yo mantuve una postura que sí, todo bien, pero Señor, revélame ese cara, ¿quién es ese? Gloria al Señor que ella se dio cuenta que no la reconocía y dijo que ah, sí, yo sabía, hermana, que voy a saber. Pero no hubo nada. Pero si hubo de repente, ¿será que no me reconoció? ¿O será que háblalo, arréglate? Si eso es lo maduro, hermano, no formes de un problema donde nunca hubo problema. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Sana ese corazón. Oye, si hay algún tipo, háblalo. Háblalo. ¿Es un consejo sabio? Claro que sí. Si lo aplicamos, se van a dar cuenta que es demasiado lindo. Pero a veces estamos así, ¿no? Un poquito como el dibujito allí. Con la fe, pero lleno de dudas y problemas y aflicciones y mi carne y mi yo y cero Cristo. Y se forman los enredos. Y dice la parte, hermanos, regresamos a Santiago, versos 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fe. Hermano, la palabra clave aquí es sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. Y esa parte, hermano, subráyala o ponle atención. La palabra clave aquí son pasiones. Usted y yo somos como las olas del mar. Estamos bien y mañana no estamos bien. Estamos llenos de fe y cuando pasa un problema de estos berracos y uno dice, oye, ¿qué pasó? Esas son las pasiones. ¿Qué está resaltando aquí Santiago con Elías? Elías estuvo lleno de pasiones como tú, altas y bajas, pero aún así, con la fe puesta en el Señor, no llovió por 3 años y 6 meses. Y cuando oró de nuevo, cayó la lluvia. ¿Qué está resaltando aquí? Las pasiones no, la fe. Pero claro que nos hace saber aquí que Elías tuvo pasiones. Y hermanos, brevemente, ahí ven varios versículos, pero son muy cortos. Vámonos al libro de Reyes, Primera de Reyes, y van a ver cómo es el hombre lleno de pasiones. Rapidito, capítulo 17, verso 1, dice así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. Acab era el rey que tenía una esposa que nada más y nada menos era Jezabel. ¿Ok? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vámonos entonces al capítulo 18, verso 1. Pasando muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y aquí hago un pequeño, chiquitito paréntesis, pero muy necesario. Pastor, ¿será que, no sé, en la traducción, aquí hay como un error? Porque Santiago dice 3 años y 6 meses, y acá dice 3 años. ¿Qué pasó ahí con esos 6 meses? Fue un errorcito, ¿verdad? Pero eso no pasa nada. Hermano, la Biblia no se contradice. Para nada. No se contradice. Los periodos de sequía a la lluvia eran más o menos de 6 meses. Pero aún así, la palabra de Dios es tan viva y tan eficaz que el mismo Jesús, hablando de una cosa que no tiene que ver, pero pone de ejemplo la situación de Elías, menciona 3 años y 6 meses. Así que se reafirma la palabra del Señor. Eso lo de que Jesús lo menciona está en Lucas capítulo 4, para que lo tengan allí apuntado y que sepan de que no se contradicen. ¿Por qué lo tengo que decir, hermanos? Porque va a haber alguien que te lo va a decir. Yo no creo en la Biblia porque en Reyes dice 3 años y Santiago dice 3 años y 6 meses. No creo en eso. Jesús también lo dijo. Así que, hermanos, son detallitos que de repente no se obviaron acá, porque se dieron cuenta que no dice
en el año tercero, dice en el tercer año. No especificó, pudo haber sido en el tercer año la mitad, con los 6 meses. ¿Me siguen? Pero es necesario hacer esas pequeñas aclaraciones para sanar. Ok, estamos en el versículo capítulo 18. Ahora vámonos rapidito. Vamos a leer del 37 al 40 para no perder el contexto. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. 400. ¿Tú te imaginas cuando iba por 275? Había que cambiar mano. Ya son 400. 400 degollados. Vamos a resaltar las pasiones aquí. Vámonos entonces al versículo 46. 45 dice: y aconteció estando en esto, o sea, después que acá degolló y empezó a orar, lo estoy resumiendo, hermanos, para que no sea tan largo este punto, que los cielos se oscurecieron con nubes y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Ahí está, 3 años y 6 meses, degolla a todo mundo, el Señor derrama fuego, llueve y vienen las pasiones. Capítulo 19, versículo del 1 al 4. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Hermano, Elías acababa de hacer llover fuego el cielo, acababa de pararla por 3 años y 6 meses la lluvia, y viene esta mujer y le hace una amenaza. Y dice el verso 3 y 4: y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahí está, las pasiones. Y eso es lo que dice Santiago. Tú y yo tenemos pasiones, pero aún así en su misericordia, si tenemos fe, el Señor nos responde. Elías tuvo pasiones donde tenía el contacto directo con el Señor. Cuando tú lees el capítulo 18, dice la palabra del Señor, se burlaba de los profetas de los Baales. Oye, pero hablen un poquito alto, puede ser que esté dormido. Se burlaba. Mira la confianza que tenía puesta en el Rey de Reyes. Y después dice Jezabel: mañana vas a estar igualito degollado. Señor, pues. Ese somos nosotros, llenos de pasiones. Pero Santiago, ¿qué está resaltando? Las pasiones estas, no, la fe. Así que, hermanos, con todo y nuestras altas y bajas, la fe es lo que predomina. Y con este terminamos el consejo número 5. Y el consejo número 6, hermanos, dice lo siguiente: restaura en amor. Pastor, este consejo a mí no me gusta. Nosotros tuvimos un hermano chileno, ya tiene, yo creo que va rozando los 20 años de muerto. Un tipazo, de verdad que tú cuando hablabas con él, un señor que amaba mucho al Señor, mucho. Leía la palabra del Señor, pero cuando pasaba algo, y él te quería restaurar en amor, era más bien golpe en amor. Él tuvo una frase que se hizo célebre en la iglesia: hermano José, ¿cómo que usted hizo eso? Y hacía así, ¿no?
La palabra de Dios dice, pero le iba alzando, hermano, de que si te la podía tirar en la cabeza, te la iba a tirar. La palabra. ¿Qué clase de restauración es esa? A veces, claro, que toca hablar un poquito fuerte, pero siempre en amor. ¿Por qué? Porque tú en algún momento vas a estar allí. ¿Quién dijo que tú no vas a derramarla en un momento? La vas a hacer, hermanos. Y gloria al Señor cuando tienes espíritu de restaurar en amor. Porque cuando te toque a ti, tú quieres que seas restaurado en amor. Oye, ¿por qué tú me estás tratando a mí así? Bueno, porque tú me tratabas así. No pague mal por mal, hermano. Si lo tratan mal, usted siga tratándolo bien. Usted es hijo de Dios. Así que, hermanos, restauremos en amor. Y dice los versos 19, 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Y aquí surge una pregunta, y ahí está en pantalla. ¿Usted o yo perdonamos pecados? ¿No lo aprendimos hace poco en la casa culto? No perdonamos pecados, somos instrumentos de su gloria. Así que si usted ayuda a un hermano a restaurarse o al inconverso llegar a los pies de Cristo, claro que usted fue un instrumento, pero ¿para quién ser glorificado? ¿Usted o el Señor? El Señor. Usted y yo no perdonan pecados. Nosotros no perdonamos pecados. Somos instrumentos. Y eso es lo que está diciendo aquí Santiago. No está diciendo que tú y yo sanamos o cambiamos una condición de muerte a vida. Somos instrumentos para que una persona pase de muerte a vida. Muy diferente. Porque el ángel no predica. No sale por ahí de vez en cuando la voz de Dios. Acéptenme. No. A usted y a mí nos corresponde predicar la palabra del Señor. Así que claro que podemos quitar a una persona de extraviarse de ese error, pero no eres tú. Es el Señor. Tú siendo instrumento. Agarren las cosas como tienen que ser, hermanos. No pierdan el contexto. Y el último versículo, hermanos queridos. Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 al 3. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, y pon tu nombre allí, que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Punto y final, no, coma. Considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¡Wow! Más claro no puede estar. Así que, hermanos queridos, Dios restaura todo y usted y yo somos instrumentos de su gloria. Aplicación final, hermanos. Han sido efectivamente 16 prédicas de este libro. Pero ¿qué podemos hacer, hermanos, con esta carta de Santiago? Específicamente en este tema. Un consejo sabio siempre es para el bien de uno. Y más cuando se fundamenta en las Sagradas Escrituras. Tú puedes decir Mundo 3:16 y se va vacío. Pero si tú dices Juan 3:16, es muy distinto. El consejo, si es del Señor, siempre va a ser bueno. El ser paciente, el no quejarme contra mi hermano, el no jurar, el orar y alabar, el tener fe y confianza, el restaurar en amor, me hace mejor creyente. Todo se logra entregando a Cristo todo y no solo una parte. Entrégale todo al Señor y Él hará. Y este último versículo que está en 2 Timoteo 3:16 al 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial,
porque nos has permitido, Señor, culminar una bella carta, fuerte pero bella, porque toda la Escritura es inspirada por ti, Señor mío. Esto aprendido, que no sea una materia hueca, vacía, Señor, que sea algo que aplique en mi diario vivir, porque tus consejos siempre me llevarán a puerto seguro, Señor, y podré sentir esa paz que el mundo no puede percibir. Pero yo sí la percibo porque soy sellado por medio del Espíritu Santo. He sido limpiado por la sangre preciosa, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, que yo pueda compartir esa fe a ese mundo perdido, Señor, lleno de maldad. Que solamente contigo llegar tú empiezas a poner orden, Señor. Porque todo lo tuyo es perfecto, amoroso, agradable. Gracias, Padre, por la vida de cada uno que estamos aquí sentados, Señor, escuchando tu palabra, que nos pudiste permitir llegar sanos y salvos al templo, Señor. Llévanos con bien, Padre mío. Y gracias, Padre, por ese equipo bello que está allá, con todos esos hermanos atendiendo a esos bellos niños. Porque aquí no solamente es entretenerlos, sino cultivar la palabra del Señor desde su juventud, para que cuando sean grandes no se aparten, Señor mío. Gracias, Señor, porque el ser hijo de Dios es un privilegio, es una bendición. Pero queremos ser buenos hijos y no malos agradecidos. Queremos dejar tu nombre en alto, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este ha sido un servicio online de la Iglesia Bautista Nueva Gorgona y su pastor Ricardo Alexis Fernández. Síganos en nuestras redes sociales y visítanos para alabar juntos al Señor.